Lo invitamos a visitar las rejas de Chapultepec. Ahí cada cuando nos cuentan una parte de la historia de nuestro país, que es la historia que nos cuentan en esta ocasión. Mariana Sánchez nos lo dice, vamos a ver. ¿Cómo eran los primeros retratos de estudio hechos en el país? La exposición Tarjetas de Visita nos muestra las fotografías de una clase media mexicana de la segunda mitad del siglo XIX. El formato de tarjetas de visita se patentó en Francia en 1854, adquiriendo popularidad en Europa y posteriormente en todo el mundo, gracias a su bajo costo y fácil reproducción. En el país, gran parte de la alta sociedad de mitad del siglo XIX, como la princesa Josefa de Iturbide y Agustín de Iturbide, se retrataron bajo este formato. Las 58 reproducciones en gran formato de fotografías originales de finales del siglo XIX y finales del siglo XX muestran historias individuales, familiares o en pareja de cómo se presentaban ante la sociedad. Estos retratos muestran cómo se vestían hombres, mujeres y niños de la clase media mexicana de finales del siglo XIX y su concepto de elegancia. Para las fotografías se preparaba un escenario de tipo teatral, simulando palacios o paisajes mediante el uso de telones pintados y mobiliario de la época, bajo técnicas en mate y brillante. Dichas imágenes integran el trabajo de estudios y de fotógrafos reconocidos de la época por retratar a la alta sociedad mexicana. La exposición estará abierta al público hasta el 20 de abril en la Galería Abierta de las Rejas del Bosque de Chapultepec. Con imágenes de Javier Martínez, Mariana Sánchez, 21 Noticias.